¿Qué pasará este 2026? Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy, uno de esos capítulos que tanto gustan, en el que voy a sacar la bolita de cristal y nos vamos a aventurar en el futuro. Para ver qué puede pasar en este año 2026, creo que primero de todo tenemos que plantearnos dónde estamos, o más concretamente, dónde te encuentras tú, cuál es tu situación económica y cuál es tu situación personal. Creo que durante los últimos años estamos bastante hartos de ver cómo algunas bolsas, y vuelvo a reiterar en algunas bolsas, porque por ejemplo ahí tienes la de Estados Unidos, y luego en cambio otras bolsas acaban de empezar a recuperarse de la crisis financiera del 2008 o nunca llegaron a hacerlo. Así que la desconexión entre mercados financieros y economía real continúa en aumento. A todo esto no es lo mismo que le preguntemos a una persona que es dueña de una aerolínea de jets privados sobre cómo va la economía o cómo va su negocio, o que hablemos con un pequeño comercio en alguna ciudad de tamaño medio en el Reino Unido, o más concretamente en Inglaterra. Así que, además de la división entre economía financiera y economía real, también tenemos que hacer una muy buena distinción entre grandes empresas y medianas o microempresas. Además, no es lo mismo que hablemos del sector de la inteligencia artificial o del tecnológico en general que de, por ejemplo, algunos artículos agrícolas. E incluso si hablamos de artículos agrícolas, no es lo mismo que hablemos de sectores que están volcados en la exportación que sectores que venden en el interior del país. Otra cuestión importantísima que me gustaría recalcar es que nos diéramos un paseo por las últimas crisis económicas, financieras o shocks que hemos sufrido en general. ¿Cuántas empresas, desde la gran crisis financiera del 2008, continúan aún digiriendo las deudas, los impagos y aún conservan buenos activos tóxicos dentro de sus balances? ¿Cuántos bancos mantienen aún con vida a estas y otras empresas zombies que apenas pueden pagar intereses simplemente para no reconocer los impagos? ¿Y qué ha pasado en otras recesiones? No hablo de Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos, hablo de Europa y de otras regiones que han sufrido después del año 2008. ¿Cuántas empresas zombies hay? ¿Cuántas empresas tienen en sus balances activos que son cuentas a pagar, es decir, deudas de sus clientes que saben que no van a cobrar nunca? ¿Cuántos negocios no quebraron durante el 2019-2020 por determinadas situaciones que no voy a nombrar para que el algoritmo no me castigue, pero que todos recordamos? ¿Cuántos negocios prósperos, rentables, pero que a lo mejor por su tamaño no tenían el músculo financiero, se endeudaron hasta las trancas y siguen arrastrando esas deudas? ¿Qué pasó con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en China? Ahora estamos en otra fase, ahora está empezando a impactar a los bancos de China. ¿Qué está pasando a nivel mundial con la deuda global? Y otra cosa muy importante, nos damos cuenta que por identidad contable, la deuda que se crea es un activo para otras personas y entidades. Me pregunto si esto tendrá algo que ver con la creciente desigualdad. Me pregunto si esto tendrá algo que ver con el crecimiento estratosférico de las fortunas de algunas personas. Con toda esta introducción, sobre todo lo que quiero llamar la atención es que porque algo desaparezca de las portadas, porque algo desaparezca del foco mediático, no significa que haya desaparecido y mucho menos que se haya arreglado. Así que todos los desafíos que se estaban enfrentando desde hace décadas, en cuestiones financieras, en cuestiones de empresas zombies, en cuestiones de burbujas, en cuestiones de fragilidad de los balances de los bancos y de algunas grandes empresas, todo eso sigue ahí y sigue suponiendo un riesgo gigantesco. A esto tenemos que unir que en los últimos meses o años
el crecimiento ha sido guiado básicamente por la inversión en inteligencia artificial, bien sea en las empresas, en la compra de chips, en computación en la nube, en gastos masivos en electricidad, en la compra de tierras raras y en, por supuesto, la especulación financiera sobre todo ello. Tenemos que también prestar mucha atención al mercado de las criptomonedas, que supuestamente iba a ser completamente distinto, pero que tiene una enorme y gigantesca correlación con el mercado tradicional. ¿Qué va a pasar con esas inversiones? ¿Qué va a pasar si hubiera una burbuja y pinchara? ¿Qué va a pasar con las stablecoins? ¿De verdad pueden garantizar la paridad? ¿Qué ocurre si hubiera una crisis de confianza? ¿Quién va a rescatar a esas entidades? ¿Las dejarán caer? ¿Tendrá algún impacto? ¿Habrá algún efecto dominó? ¿Qué va a pasar si las empresas de inteligencia artificial no consiguen revolucionar el mercado en un periodo cercano? ¿Cómo se va a deteriorar el valor de esos centros de datos? ¿Es sostenible el crecimiento de una economía financiera cada día más grande, extractiva, que solamente va hacia arriba, con una economía real que tiene los sueldos estancados, los beneficios y los márgenes de las pequeñas y medianas empresas estancados o decrecientes, con una presión fiscal creciente para el autónomo, para la pyme, para la mediana empresa, y que permite hacer ingeniería financiera a las grandes? ¿Hasta cuándo esto va a ser sostenible? Todo esto está sobre la mesa. Todo esto está. Y nadie se ha atrevido o ha querido solucionarlo o arreglarlo. Y todos los gobiernos en todos los lugares han continuado con un patadón pa'lante y que siga la fiesta. Así que esto nos tiene que quedar muy claro. Los problemas están, no es lo mismo estar en un sector que en otro, no es lo mismo tu posición que la de otras personas. Hay una frase muy importante, ahora no recuerdo quién la dijo, pero era algo así como: no creo en predicciones, creo en escenarios. Y yo diría que esa es la frase para el año 2026. Escenarios. Creo que cada uno de nosotros debemos de prepararnos para diferentes escenarios. Escenario de recesión, crisis financiera, colapso financiero. Escenario de el continuo crecimiento de la economía financiera y del estancamiento de la economía real o incluso su deterioro. Y incluso prepararnos para algún tipo de revolución tecnológica que empiece a dar frutos, bien sea de la mano de la inteligencia artificial o más bien apoyada por la inteligencia artificial, pero sobre todo basado en la automatización y en la generación de recursos y de posibilidades de competir de pequeñas y medianas empresas. Es difícil de creer, pero todo puede pasar. Así que pongámonos primero manos a la obra con el peor escenario, con una recesión. Y creo que si tienes un negocio, a día de hoy deberías de tener muy bien controlado quién te debe dinero. Yo creo que esto es clave. Y esto es algo que estoy cansado de ver en todas las recesiones, en todas las crisis, y es negocios que funcionan bien, negocios que van bien, y que de la noche a la mañana
gente que les debía, pues empieza a alargarse en el tiempo. Hay gente que decide simple y llanamente no pagar. Y si eres un autónomo o una pyme, pues tienes poca capacidad de negociación y básicamente lo que te dicen es: no pienso pagar, si tienes algún problema, denúnciame. Ya ver cuándo cobras. Luego, si a esto se suma el cierre de grifo de los bancos, por ejemplo, en cartas de crédito o de capital circulante, que de repente, pues si tienes la renovación y hay una recesión, te lo cortan de golpe directamente y tienes que devolver ese dinero que te estaba haciendo tanta falta. Entonces, punto número 1, vigila quién te debe dinero, vigílalo muy bien, lleva mucho cuidado que esas cuentas no se disparen, que esas cuentas no se retrasen y procura meter presión. Y si alguien empieza a desmadrarse, es mejor que lo cortes, que no vendas, pero que tampoco te dejen deudas. Punto número 2, la financiación. De nuevo, ya lo he comentado, el tema de los bancos. Vigila a ver cuándo se renuevan las cartas de capital circulante, los créditos para compras, vigila las cláusulas e incluso aunque tengas todo eso vigilado, ten en cuenta de que si la crisis aprieta y aprieta a los bancos, eso va a ser lo primero que corten. Siguiente, y ya acciones ofensivas. Bien, voy a suponer que tienes bien controlado lo que te deben tus clientes, que dispones de crédito e incluso que dispones de cash propio. Yo creo que ha llegado el momento de ser valiente, porque una de las cosas que pasa en las recesiones es que los precios de la publicidad se desploman. Otra de las cosas que pasa es que hay empresas que van más justas de cash flow y que se ven forzadas a cerrar. Así que quedan clientes huérfanos. Es decir, tu coste publicitario baja y hay clientes huérfanos. Así que puede ser un muy buen momento para tomar una estrategia ofensiva. Eso sí, con mucho cuidado, con los pies en el suelo, pero puede ser el momento de hacer campañas muy bien dirigidas y de crecer. ¿Que tienes aún más capacidad? Pues puede ser el momento de, a lo mejor, comprar activos de empresas que están pues en situaciones difíciles. Y reitero el comprar activos, comprar marcas, transferir algunos locales que sean rentables y adquirir, en general, otro tipo de activos que a lo mejor ya no están usando, como maquinarias, como algunos muebles que estén en buen estado y que acaben de comprar, etc. ¿Que aún tienes más fuerza? Pues puede ser el momento de comprar empresas en apuros o de fusiones y de adquisiciones, porque los precios van a caer muchísimo. Escenario 2. Vemos que la economía financiera sigue creciendo, pero la real tiene problemas. Pues yo creo que hay que hacer lo que vengo diciendo muchas veces en este podcast, en este programa y en general en todo mi contenido. El único camino que tienen las pymes, que tienen los autónomos, es crecer, es coger músculo, es ser más eficientes, es ser más rentables, es tener mejores márgenes y es aumentar la cifra de ventas, porque es la manera de tener economías de escala, de poder especializarte, de poder tener contratada a gente de calidad y que sepa lo que hace y que esté centrada en un área, de poder profesionalizarte un poquito más, de empezar a automatizar y de dejar de ser el cuello de botella el propio dueño. Es el momento de tener un poquito de vida. Así que es el momento de crecer, de avanzar
para convertirse en una empresa que pueda ser atractiva, bien sea para una venta, bien sea para recibir una inversión o bien sea para fusionarse. Pero es el momento de seguir adelante, porque al final las empresas que no se profesionalizan, que continúan pensando pues como hace 20 o 30 años, pues tienen los días contados. Las empresas son como transatlánticos y aunque el motor no vaya bien, la inercia les sigue y tardamos un tiempo en ver que se ha parado. Un barco no para como un coche, no se frena en seco, continúa aún. Entonces, cuando el motor se ha roto, aún continúas avanzando un poco, aún continúas con la inercia. Y eso es lo que le está pasando a muchas empresas. Entonces, no culpes a... es este gobierno, es el otro, es el anterior, es que es como está la cosa, es que es como funciona, es que es continuo, es que tienes que crecer, tienes que avanzar, tienes que ser más eficiente. Los salarios reales llevan estancados en la mayor parte del mundo desde hace décadas. Y las inflaciones han crecido, no solamente ahora, sino el acumulado es gigantesco. O sea, la pérdida de poder adquisitivo es enorme y eso ha impactado a muchas empresas. E incluso aunque tus clientes sean empresas, seguro que tienes algún cliente que aunque sea empresa, sus clientes o la mayoría de sus clientes son consumidores. Entonces esto ha impactado a muchos negocios. Y es normal y es natural. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No es que la gente se ha vuelto más tacaña o les cuesta más. No, es que el salario real disponible ha bajado. Así que al final tú tienes que ser más eficiente en tus operaciones. Tienes que ser más efectivo. Tienes que bajar tus costes para poder mantener márgenes o incluso para incrementarlos. Y tienes que pensar en volumen, en crecer más, en llegar a nuevos mercados, a nueva clientela, para de esa forma alcanzar economías de escala, mantener la rentabilidad y si no puedes convertirte en una empresa lo suficientemente atractiva para recibir una oferta, pues por lo menos que te dé unos bonitos dividendos y que te permita tener una vida. Pero lo que no puedes pretender es que el mundo vaya hacia atrás o vaya en dirección contraria. ¿Cuántas veces suben los precios y luego no bajan? No esperes que vayan a bajar los precios. No esperes que vayan a bajar los salarios. No esperes que vaya a bajar la inflación. No esperes que los costes de tus proveedores vayan a bajar. Esto es lo que hay. Siguiente escenario, y es que haya un cambio tecnológico, una revolución, en parte por la IA, pero también y sobre todo por la automatización. Y esto, dependiendo del sector, puede ser muy revolucionario, puede significar que vas a tener la ocasión de competir de tú a tú con los grandes, y creo que a día de hoy la mejor manera es simple y llanamente que prestes atención a todas las herramientas que hay en el mercado, a todas las innovaciones y sobre todo que estés experimentando con todas las herramientas de inteligencia artificial, de automatización, de agentic y de los diferentes protocolos que hay, que seas consciente, que empieces a plantearte, oye, esto que ha salido y que es generalista, ¿qué pasaría en mi sector? ¿Cómo podría ayudarme? ¿Cómo me permitiría, pues, atender a más personas con el mismo personal? ¿Cómo me permitiría dar mejores servicios? ¿Cómo me permitiría abaratar costes? ¿Cómo me permitiría llegar más lejos? Creo que es muy importante mantenerse al día de todos los cambios que hay, aunque sean generales, de la inteligencia artificial y de las automatizaciones. Muy, muy, muy importante, de verdad. Porque cuando esto empiece a entrar en tu sector, tú vas a tener ventaja, tú vas a saber por dónde van los tiros y tú vas a saber qué cosas es capaz de hacer esa tecnología y qué cosas no.
Y cuando realmente haya entrado en tu sector, te puedo asegurar que un montón de empresas no van a hacer nada. Y tú me dirás, José, eso no puede ser, no, la gente verá que es una revolución, se adaptará. Mira, estamos en el año 2026 y sigue habiendo empresas que aún no tienen página web. No, pero bueno, eso es porque tienen presencia en redes. Ya. Un post de hace 2 años en Instagram. Otro post de hace 5 años. ¿Eso es presencia online? ¿Eso es un negocio del siglo XXI? ¿Que ya hemos pasado el primer cuarto del siglo XXI? O sea, de verdad. No se van a adaptar. Va a haber mucha gente que se va a quedar esperando. Y empezarán a decir que quieren cambiar cuando sea tarde y cuando se les esté hundiendo el negocio. Entonces, mantente al día, porque cuando llegue la revolución, si tú ya sabes cómo funciona la tecnología, conoces sus limitaciones y conoces qué puedes esperar, te vas a adaptar rápido y vas a poder competir a un nivel, vamos, que es inimaginable. Así que, de nuevo, recapitulando, 3 escenarios: recesión, crisis, en fin, colapso financiero, llamémoslo como quieras. Segundo escenario, continúa creciendo la economía financiera, pero la real se estanca o incluso decrece. Y tercer escenario, revolución tecnológica que permite impactar a la economía real. Como siempre, si esto te ha parecido interesante, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.